Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que vinieron esta noche. Vamos a ver una nueva perspectiva de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Acuérdense que en la mañana dijimos que cada historia que vemos en la Biblia es más de Sansón, es más de David y Goliat, es más de la mujer samaritana. Lo que nos quiere decir la historia es una vislumbre de Dios, una cara de Dios, que nos muestra su carácter, que nos muestra algo de Él para que nosotros podamos atesorarlo y creer más en Él. En esta noche vamos a ver nuestras Biblias en San Marcos, el capítulo 2. Vamos a ver una faceta, otra faceta de el Facebook, la cara de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter. Acuérdense que la historia, atrás de la historia está la cara de Jesús. Marcos el capítulo 2, el versículo 1 dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Los otros evangelios dicen que era la casa de la suegra de Pedro. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Una faceta: Jesús te perdona. Vamos a enviar nuestro para orar. Querido Padre Celestial, hemos abrido una vez más tu santa palabra. Queremos ver tu rostro, queremos conocer tu carácter, queremos aprender de esta historia. Señor, que tu Santo Espíritu utilice estas palabras en tu santa palabra, sabiendo ya la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, y que tu Santo Espíritu la aplique y traiga vida eterna para cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En Capernaum está un hombre muriéndose. Un hombre que en la Escritura no nos dice en muchos detalles cómo llegó a estar en esa situación. Sabemos que el deseado de toda la gente nos dice que la vida que llevaba este joven, las decisiones que había tomado, lo habían llevado a las circunstancias donde se encontraba en estos momentos. Deben recordar que en aquellos tiempos no había la ciencia médica que sabemos mucho hoy en día. Sin embargo, ahí se puso que era paralítico. Hoy en día sabemos que muchas enfermedades pueden llevar a una persona a llegar a ser lisiado, a llegar a ser paralítico. Muchas enfermedades, pero el deseo de toda la gente nos dice que fue las decisiones, el tipo de vida que esta persona, este joven estaba llevando, que lo llevaron a esas circunstancias. Vemos a un joven que ha perdido, vamos a decir, su departamento, ha perdido su trabajo, ha perdido su carro. Podríamos decir que ha perdido muchas de sus amistades. Y muy probable que no tenía el apoyo de su familia. No tenía un apoyo que lo confortara en esa situación.
Toda la gente nos dice que él había tratado de ir a esos rabinos, a esos teólogos, no solamente para pedir una confortación, pedir el poder de Dios para que viniera a su vida, sino que también a los médicos. Y nadie podía hacer nada por este joven. Es más, cuando iba con los teólogos, cuando iba con los rabinos, en lugar de decirle, ten ánimo, esfuérzate, el Señor está contigo, hacían lo contrario. Le decían, te lo mereces. La vida en que viviste, las decisiones que tomaste, ahora te lo mereces. En aquellos tiempos debemos de entender que la gente pensaba que cualquier enfermedad, cualquier cosa que te sucediera que fuera mala, era porque el Señor te estaba maldiciendo. Especialmente cuando alguien tenía la lepra, que ellos le llamaban el dedo de Dios en contra de ti, que el Señor personalmente se había vuelto tu enemigo y que ahora te había marcado para siempre. Era una vida terrible, no solamente para los leprosos, porque no podían ir a la iglesia, no podían socializarse. Es más, tenían que gritar, soy inmundo, inmundo, apártense de mí. Era una situación terrible. Y en ese contexto, en ese tipo de mentalidad, este lisiado se llegó a creer que se merecía, que no había esperanza para él. Pero un día escuchó que Jesús había sanado a los leprosos. Aquellos que la gente decía y los rabinos decían que se merecían todo el peso de la ira de Dios. Señor Jesús los había sanado. Y de repente en él nació una esperanza. Nació una esperanza de que quizás el Señor, si él hizo algo por estos leprosos, quizás pueda hacer Jesús algo por mí. Y es en esas circunstancias que muchas veces el ser humano se encuentra, en circunstancias de tanta desesperación. No sé si en algún momento te has sentido tú así. Que el sufrimiento es tan grande que mejor sería morir. Que no hay esperanza. Pero déjame decirte que aquí la palabra de Dios nos dice que no importa cuál sea tu situación. A veces nosotros cometemos errores y sí recibimos las consecuencias de esos errores. Pero déjame decirte que muchas veces la vida es injusta. Los inocentes sufren. Los que nunca se han buscado el mal, les cae el mal. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que no importa las circunstancias del ser humano, hay esperanza porque hay un Dios en los cielos. Hay esperanza. Él escuchó que el Señor Jesús había sanado a los leprosos. Y él escucha. Lo más interesante de esto es de que el relato bíblico nos dice que había 4 hombres que se interesaron en este joven. Yo creo que eran jóvenes también, igual que él. Porque naturalmente otros jóvenes buscan a otros jóvenes. Pero tenía a estos jóvenes que se interesaron por él, que también escucharon de Jesús, porque Jesús dice, cuando el Señor vio la fe de ellos, se compadeció. No solamente la fe de estos jóvenes, sino la fe también del lisiado, porque el Señor, para hacer un gran milagro, para ayudarte a ti, el Señor tiene que tener tu voluntad. Lo cual significaba que también el lisiado tuvo fe en el Señor. Y un día el Señor llegó a Capernaum.
Llegó a la casa de la suegra de Pedro y la gente empezó a llegar. Quizás llegaron a tocar y supieron que Jesús estaba allí y avisaron a otros. Eso fue algo rápido, que se llenó toda la casa, hasta en las calles estaba la gente, escuchando a Jesús explicar la palabra, sus palabras. Es algo tremendo, porque en estos momentos el Señor Jesucristo no gozaba, sino que vamos a decir, tenía cierto tipo de celebridad. Me acuerdo que cuando estaba pastoreando en Las Vegas, fui al Caesars Palace a llevar a un amigo que quería comprar algo. En el Caesars Palace hay un mall y lo llevé. Y estábamos ahí, él estaba viendo ahí lo que iba a comprar y atrás de nosotros, en manera de segundos, se llenó de gente, de decenas de personas. Y nosotros volteamos y no sabíamos quién eran. Y nos volteamos a ver y vimos que era Jennifer López en aquel entonces, cuando apenas estaba haciendo popular. Pero yo imagino al Señor Jesucristo teniendo esa popularidad, ese tipo de celebridad, porque la Escritura dice que la gente lo seguía, hasta miles de personas. En varias ocasiones el Señor tuvo que darles de comer a más de 10,000 personas, porque lo seguían. Ahora imagínense una casa, cómo no se iba a llenar rapidito. Así que se llena de rápido, pero sin embargo estos jóvenes van con este lisiado y le dicen, imagino, vamos con Jesús, y él dice, llévenme. Y cuando llegan a la puerta, parece ser que nadie les da lugar para entrar. Nadie. Imagínate. Ahí está la gente escuchando las palabras de Jesús. Palabras de vida. Y quizás hay gente ahí que también ha traído a sus enfermos. Y le dice, no, si yo te dejo pasar, quizás el de delante no te deja pasar. Mejor quédate ahí atrás. O hubieras venido más temprano. Pero ¿qué haces tú cuando ya has hecho el esfuerzo y has llegado y quieres recibir esa bendición y sin embargo hay obstáculos? ¿Qué tú haces? ¿Te das por vencido? ¿O sigues adelante? Mucha gente se ha dado por vencido. Mucha gente se da por vencido en la vida porque a veces las cosas no salen como planearon. A veces se esforzaron y hicieron todo el trabajo que ellos pensaban que tenían que hacer, pero se encuentran con obstáculos y se desaniman. Y mucha gente no avanza. Pero aquí el relato bíblico nos dice que cuando nosotros encontramos obstáculos, es un tiempo de no darnos por vencidos. Si ha sucedido algo en nuestras vidas que nos ha dejado, vamos a decir, ahí en nuestra mente estancados, no es posible que estemos ahí estancados para siempre, sino que el Señor tiene muchos planes. Como dije en la mañana, si no sirvió el plan A, el Señor tiene un plan B, plan C, hasta la Z. Porque nada es imposible para el Señor. Amén. Es un tiempo donde nosotros tenemos que orar, donde tenemos que pensar cómo salimos adelante. Ok, nos encontramos en esta situación, no es la situación que deseábamos, que queríamos. Nos duele la situación. Nos sentimos como en un hoyo. Hay grandes obstáculos.
Pero no importa los obstáculos, cualquier obstáculo que hay, el Señor tiene la solución. ¿No sabes que cuando uno se pone a estudiar a una historia secular, los grandes descubrimientos surgieron de las grandes necesidades, de los grandes obstáculos? Cuando uno se pone a estudiar de los descubridores, de los inventores, pues ¿cómo llegaron a inventar eso? Bueno, la gran necesidad, el gran obstáculo. ¿Qué pasó? Pues se ponían a pensar a cómo salir de esta situación. Y déjame decirte que cuando tú empiezas a orar al Señor, por eso Santiago nos dice, el que le tiene falto de sabiduría, pídale a Dios que le va a dar. Si tú piensas que estás en unas circunstancias que no vas a avanzar, en unas circunstancias que los obstáculos tú crees que nunca los vas a superar, déjame decirte que con el Señor todo se puede. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente el Señor te va a dar la fuerza, el Señor no solamente va a dar la fuerza aquí a la iglesia de Eagle Force, sino también va a dar la sabiduría para seguir adelante. Es interesante que estos 4 jóvenes pudieron cooperar juntos. Vieron el gran obstáculo y se pusieron a pensar, bueno, no podemos entrar por ahí porque la gente no nos quiere dejar el paso. Parece que todas las puertas están cerradas y no podemos llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. Pues empezaron a pensar, ¿cómo llevamos a nuestro amigo? Y empezaron a ver arriba, quizás subiendo y luego bajando. ¿Sabe que mucha gente no se atreve a recibir las bendiciones de Dios que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Porque piensan mucho en el que dirán. No era la casa de ellos. Pero una cosa sí tenían ellos. Los 4, los 5 estaban determinados en encontrarse con Jesús. Los 5. Eso es lo que falta muchas veces en nuestras vidas. Que vivimos vidas que muchas veces dejamos que la vida, el mundo nos tumbe. Muchas veces dejamos que las circunstancias nos tumben. Pero así no es. Así no es. Nosotros, el Señor nos dio la capacidad de decidir nuestra felicidad. Y si nosotros queremos ser felices y si queremos que el Señor nos bendiga y queremos que el Señor nos prospere, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Y de tomar una determinación que nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia va a impedir estar a los pies de Jesús. ¿No dicen amén? ¿Has tomado esa determinación? Tienes que tomarla. Si no, vamos a vivir una vida nomás en existencia y no la vida que el Señor ha querido siempre que vivamos. El Señor dice, he venido para que tengan vida. ¿Qué quiere decir eso? Que sin el Señor no estamos viviendo. Somos cadáveres.
Y el Señor dice, no solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Abundancia. Y si no estamos viviendo una vida en abundancia, la cual el Señor está muy dispuesto a darnos, entonces el problema no está en Dios, el problema está en mí. Porque yo no he hecho esa decisión, esa determinación, que no importa los obstáculos, no importa las circunstancias, de todas maneras yo voy a encontrarme con eso. Y ahí van estos jóvenes, no pensando en las consecuencias de romper un techo, no sentándose a calcular lo que les iba a pasar en hacer eso, sino que ellos estaban determinados de recibir la bendición. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres recibir esa bendición? Es que el Señor está listo para darnos todas las bendiciones que nosotros no estamos, vamos a decir, abriéndonos para recibirlas. No que el Señor no quiera darnos la bendición, es que nosotros no estamos abriéndonos para recibirlas. Pero ellos tenían la determinación y a veces haciendo la voluntad de Dios va a ser difícil. No creas que fue fácil subirse a un techo. Es más, subirse a este techo sin una escalera, difícil, difícil. Yo no sé cómo se subieron al techo. Quizás uno le dijo, mira, súbete aquí. ¿Cómo se llama que le hacen? ¿Ah? Banquito. En la espalda ahí se subieron, ahí alguien. Uno se subió, el otro se subió, un banquito, el tercero. Y el último ahí le va con el lisiado. Nos dicen los arqueólogos que en aquellos tiempos los techos eran algunos hechos de barros, otros de paja, otros de lo que encontraban. Realmente no sabemos de qué estaba hecho el techo de esta casa. Podría ser de ladrillo, de barro. Y aunque fuera de barro, eso no iba a ser un obstáculo. Porque ellos estaban determinados en abrir ese hoyo en el techo. Y quizás se rasparon y sangraron y sudaron. Y quizás no ocupo la primera vez, pero vamos a hacer el hoyo más grande. Imagínense Jesús predicando y todos los que están viendo, quizás pensando, Jesús tiene que hacer algo. O Pedro que no hizo nada, Pedro. No lo dice la Escritura. Pero nos dice que el Señor no hizo nada. ¿Por qué? Porque el Señor vino al salvar lo que se había perdido. Mucha gente hace planes cómo se va a entregar al Señor. Pero el Señor quiere que tú vengas así como eres. Entraron en el hoyo, la Escritura nos dice que hicieron ese hoyo grande de tal manera que entraron allí. Y una cosa que debes de entender es que ellos pudieron hacer ese hoyo porque perseveraron, hermanos. Mucha gente está a punto de recibir grandes bendiciones del Señor y no las reciben porque no perseveran. Mucha gente que en algunos tiempos caminó con el Señor, ya no camina. No va a recibir las bendiciones que no solamente el Señor quiere darte aquí en esta tierra, sino la gran bendición de la vida eterna cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Y solo porque no perseveraron. Aquí esta historia me hace entender, hermanos, que estos jóvenes pudieron cooperar juntos para llevar a cabo
lo que ellos querían hacer. ¿Qué hubiera pasado si uno dice, no, yo lo quiero bajar de esta manera? Y el otro dice, no, yo lo quiero subir de esta manera. Pero hubo una cooperación tremenda, porque estaban unidos en propósito. Y bajaron a este lisiado. Y cuando el Señor ve esa preocupación de estos jóvenes, cuando el Señor ve tu preocupación por alguno de estos jóvenes, por alguna persona que está lisiado por las circunstancias, pero sin embargo tú te has preocupado por esa persona y tú te has preocupado por la causa del Señor, el Señor te va a bendecir. Bajaron a este lisiado, y yo me puedo imaginar que cuando bajaron a este lisiado, lo que él quería ver era a Jesús. Quizá volteó. Dice la Escritura que el Señor lo vio a los ojos y le leyó todo el corazón, lo que necesitaba. Sabe que mucha gente puede pensar que sabe lo que tú necesitas. Mucha gente puede verte y decir, bueno, esta persona necesita esto, pero nunca le atinan. Yo puedo estar sonriendo y quizá en mi corazón triste, y nadie lo sepa. Pero déjame decirte que Jesús lo sabe todo. Sabía, le leyó el corazón a este lisiado. Y fíjate lo que le dice el Señor Jesucristo cuando lo ve. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno se pone a ver qué está haciendo aquí Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Obviamente lo que necesita este hombre es sanamiento físico. El deseo de toda la gente nos dice que lo que más necesitaba este joven era ser perdonado. Ese es un milagro que el Señor hizo en la cruz. Es el milagro de los milagros, es el milagro más grande. Es una carga que nosotros no podemos cargar. Esa carga, si queremos cargar con la carga del pecado, el pecado nos va a matar. Es más, la Biblia dice que muriendo te morirás, le dice Dios a Adán y Eva. Todos los días parece que estamos muriendo, y la ciencia lo confirma, estamos muriendo a diario. Pero el Señor dice, te perdono. La Escritura nos dice que empezaron los fariseos a hablarse entre sí con muecas. El Señor sabía lo que estaban diciendo. Se estaban hablando con señales. ¿Te fijas lo que hizo? Sí. Perdonar pecados. Qué blasfemia. El Señor sabía lo que estaban pensando. Y el Señor ahora dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, el Señor le dice, si piensan que no puedo perdonar pecados porque solamente Dios perdona pecados, déjame darte una evidencia de quién soy yo. Porque hasta ese entonces los milagros los hacía Dios. Estaban preparados para que fueran una señal para el Mesías.
Y ahí les da una señal el Señor de que es Dios encarnado. Y Él se levanta, el más débil, el que estaba lisiado, ahora se levanta firme de la presencia del Señor. Sale de ahí caminando. Tú puedes sentirte o pensar que eres la persona más débil aquí presente. Pero un encuentro con Cristo Jesús te puede fortalecer. Te puede fortalecer. Y te lo digo, un encuentro personal con Cristo Jesús te va a fortalecer. Una cosa es que yo te lo diga y que tú lo escuches aquí esta noche. Pero otra cosa es que tú agarres este libro, tú a solas, y le ores al Señor y empieces a estudiar seriamente este libro. Que tú por tu cuenta empieces a comer de este libro. Y el Señor lo dice. El Señor te va a levantar. Porque estamos lisiados en la vida. Porque nos sentimos desanimados. Porque vivimos sin gozo. Porque no estamos teniendo un encuentro personal con Cristo Jesús. A nosotros los pastores nos gusta compartir la palabra de Dios, pero eso no es tan efectivo. Es efectivo, pero más efectivo es que tú agarres este libro y lo estudies. Y esta persona lisiada, cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, sale de ahí fuerte, caminando, porque el Señor lo había perdonado. Y más que eso, el Señor lo había sanado físicamente. Yo no sé cuáles son tus circunstancias en la vida en estos momentos. Pero déjame decirte que el Señor puede restaurarte, puede fortalecerte, puede traer paz a tu corazón, puede traer gozo a tu alma, porque Él lo promete. Quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia, dice el Señor. Y por eso el Señor nos dice que cuando Él vio la fe de estos jóvenes, el Señor hizo dos grandes milagros. El de perdonarlo y el de sanarlo. Saben que el apóstol San Juan nos escribió el Apocalipsis, nos escribió sus epístolas, el Evangelio. Y viviendo con Jesús y después de Jesús y teniendo un panorama de la vida difícil que va a ser para los seguidores de Jesús. En primera de Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Una fe que se ve. Una fe que se ve. Por eso Santiago nos dice: la fe sin obras es muerta. Es una historia del primer hombre que cruzó las cataratas del Niágara. El gran Blondín se llamaba él a sí mismo. Hacía un montón de acrobacias y gimnasia. Y pusieron la cuerda. Y dijo: ¿cuántos creen que puedo cruzar las cataratas? El gran Blondín que acababa de llegar de Francia. Y levantaron las manos la mayoría, todos. Y fue y regresó. Y luego hizo una pregunta: ¿cuántos creen que puedo ir hasta el otro extremo y regresar con esta carretilla? Y otra vez la gente levantó su mano: sí, sí puedes. Y fue y regresó. Y luego dice:
cuando regresó, ¿cuántos creen que puedo llevar un saco de papas en esta carretilla de aquí para allá? Y todos también levantaron la mano. Y regresó. Y luego dice, ¿cuántos creen que puedo llevar a un hombre aquí en la carretilla hasta allá y regresarme con él? Y otra vez la gente, sí, tú puedes. Y a uno que estaba allí al frente le dijo, entonces ven y súbete aquí. Y ya dijo, mejor no quiso. Pero su manager tuvo que ir. Levantó la mano, lo vio y dijo, súbete. El manager, yo creo, pensó, este me va a tirar ahí, no, mejor me subo en tus hombros. Se subió en sus hombros y fue a un extremo y se lo trajo. Eso es fe. No solamente salió de su boca, sino que se vio la fe. Y muchas veces, hermanos, a veces nos falta la fe porque no conocemos a Dios. Por eso la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios va a fortalecer mi fe, que no importa las circunstancias, el Señor está en control. No importa en qué circunstancia esté, el Señor me va a dar la sabiduría, me va a dar la fortaleza para salir de estos obstáculos. Una fe que se ve. Más que nada, el Señor nos da a entender en esta historia que está muy interesado en nuestra vida espiritual. Lo primero que le dice es, tus pecados están perdonados. Jesús te perdona. Está muy interesado en tu vida espiritual más que cualquier otra cosa. Para los que estuvieron ahí presentes, quizás dijeron al Señor, Jesús está mal. Necesita esto, necesita esto. No, pero el Señor ve el corazón y nos ve y dice, lo que tú necesitas es perdón. Lo que tú te necesitas es cortar esos obstáculos que están impidiendo que yo esté cerca contigo. Hay algo que está impidiendo que tu vida, el Señor lo tenga en primer lugar. Yo no sé. Pero tengo la tendencia a decir que muchas veces el primer obstáculo somos nosotros. Déjame decirte que recibir el perdón de Dios es lo más grande. Hace ya 3 semanas o 2 semanas recibí una llamada de una persona que quería, de una hermana, quería que visitara a su hijo. Me había llamado que estaba en el hospital, que su hijo necesitaba ungimiento. Me había dicho que tenía bronquitis. Y yo me apuré. Me apuré porque cuando me llaman para un ungimiento y aparte me dicen que bronquitis severa, que está muy crítica la situación, pues voy, paro lo que estoy haciendo y voy. Y cuando llego al hospital, la hermana me dice otra cosa. Había un cuarto de separación para entrar al cuarto y me dice, pastor, déjeme decirle algo de mi hijo. No lo conocía al hijo. No iba a la iglesia, pero no lo conocía, ni sabía que tenía otro hijo. Quizás ella no me había dicho que tenía otro hijo por vergüenza, no sé, no me había dicho, no lo conocía. Pero me dice antes de entrar a visitarlo, me dice, pastor, quiero decirle también que mi hijo es gay.
Y no solamente tiene bronquitis, sino que tiene SIDA. Y yo me quedé viéndola, ok. Así que nomás les quiero decir antes eso, antes que entre. Gracias, hermana, entré y hablé con él. Le dije el propósito del ungimiento. El Señor no nos escucha, al menos que nuestros pecados estén confesados, estemos arrepentidos. Le expliqué muy bien eso. Él me dice, yo lo sé, yo ya estoy arrepentido, ya confesé mis pecados. Le di hasta un tiempo para que él orara, él oró, y luego me tocó orar a mí. Y oré para que el Señor le perdonara todos sus pecados. Oré para que el Señor lo limpiara de todos sus pecados. Y cuando yo estoy orando que el Señor lo perdone, que le limpie de toda maldad, él empieza a llorar. Y la familia que estaba allí alrededor empieza a decir amén, amén, amén. Y él también llorando amén, amén, amén. Y luego finalmente digo, Señor, también sánalo físicamente. Cuando dije sánalo físicamente, los amenes se acabaron, cesaron. Algo interesante, no lo había experimentado anteriormente. Sin embargo, me di cuenta que lo que más necesitaba este joven era perdón. Lo que más quería la familia era perdón. Y yo le dije, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. En estos momentos el cielo está celebrando, está teniendo una fiesta, porque finalmente, ahora, finalmente te entregas completamente al Señor Jesús. Y salió satisfecho, quedó con paz. Yo me fui a Puerto Rico a tener una campaña, regresé la semana pasada y me dicen que ya salió del hospital. ¿Sabe? El Señor tiene el poder de sanarlo de esa enfermedad del siglo. Y lo puede hacer en cualquier momento. Cualquier momento. Eso no es un obstáculo para el Señor. El obstáculo que encuentra el Señor son nuestros corazones. Nuestros corazones. No lo hacía el Señor con Israel, que por 40 años les dio maná, les proveyó todo. Y nunca podemos decir pudo conquistar esos corazones. No porque el Señor nos demostraba su amor, sino que los corazones seguían rebeldes. A pesar de los milagros que a diario recibían. Déjame decirte que nosotros recibimos milagros todos los días. La vida es un milagro. Y yo me pongo a preguntar, ¿será que reconocemos que el Señor es bueno? Que el Señor quiere tener una íntima relación con nosotros. Que el Señor quiere que vivamos una vida abundante. En esta noche, el Señor quiere perdonarnos. Él quiere que nosotros estemos estrechamente vinculados con Él. Él quiere que nosotros llevemos una vida abundante. Y es lo que nos ofrece. Vamos a orar. No sé si va a haber un canto.
Oramos. Vamos a orar. Yo voy a orar. Si tú te comprometes en esta noche a poner al Señor en primer lugar en tu vida, porque esa es la prioridad que Dios da, y es la prioridad que el Señor ve aún a los lisiados, cuando nos ve a nosotros, que gracias a Dios nos vemos sanos. Él nos ve lo espiritual. Si tú quieres ponerte en alineación de Dios, de también ponerlo a Él en primer lugar, levántate cuando nadie te va a ver. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, en esta noche, Señor, hemos aprendido de tu palabra que tenemos un Dios en los cielos todopoderoso, que también nos perdona, que muchas veces en la vida sufrimos, a veces la vida es injusta, pero sin embargo no somos, Señor, el resultado de lo que nos sucede, sino que sabemos que con tu poder y con tus fuerzas nosotros podemos, Señor, quebrar los obstáculos, podemos superar los obstáculos, las circunstancias, y recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta noche quiero invitar a aquellos que quieran tomar esa determinación en esta noche, que nada ni nadie te va a quitar tu galardón que tienes en los cielos. Señor, estamos parados aquí en esta noche porque sabemos que vienes pronto. Un poquito más, Señor, un poquito más nos toca perseverar. Muy pronto vamos a llegar a nuestra Padre Celestial. Queremos pedirte, Señor, que podamos ponerte en primer lugar. Sabemos que esa es tu prioridad, que esa sea la nuestra también. Señor, también queremos salir de aquí gozosos. La Escritura dice que entraron un publicano y un fariseo al templo, solamente uno salió gozoso, brincando del templo, y fue aquel que realmente vio su gran necesidad, confesó su pecado, salió alegre porque sus pecados fueron perdonados. Señor, en esta noche que nadie salga, Señor, sin ese perdón que tú das. Solamente tú sabes nuestras vidas, solamente tú sabes nuestras batallas. Queremos salir de aquí con la seguridad de que hemos sido perdonados. Y que al comenzar esta semana, Señor, tú nos vas a ayudar día a día. Danos tu bendición, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tengan buenas noches.